Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante, de Ser Sansón no basta, a este tiempo de Oseas, el amor que desafía, una profecía que ha hablado a nuestros corazones de diferentes formas, como parábola, como una historia, como algo vivido, como un testimonio de parte de la vida de un hombre, de un profeta, que estuvo dispuesto a ponerse en la brecha y a usar su vida como una profecía que hablaría como ninguna otra. Este amor que es el Señor y que hemos conocido de tantas facetas, como desde un amor que está dispuesto a darlo todo por nosotros, un amor que castiga, un amor que reprende, un amor que juzga, pero también un amor que es clemente, que es compasivo, un amor que vence. El día de hoy quiero terminar con este capítulo 12, con el amor que habla, porque a pesar de que continuamente nos separamos de Dios, Él continuamente tiene el deseo de hablar a nuestros corazones de diferentes maneras, como lo dice también el libro de Hebreos. Ha hablado por profecía, por parábolas, por el Hijo, pero Él nunca se cansa de ir por nosotros y de hablar a nuestros corazones. Oseas, capítulo 12, el amor que habla, verso 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Recuerden que en este capítulo el Señor viene exhortando a este Israel, a este Efraín que se está apartando de él. Estamos viendo los episodios finales donde el reino de Israel, el reino del norte, sus varones, sus mujeres, este pueblo que debió ser un pueblo diferente, pues se está yendo prácticamente al exilio, a pesar de que previo a esto tienen una, entre comillas, prosperidad económica. Ahora, a mí me gusta mucho, quiero que señales la palabra del verso 7, mercader, porque se lee un poco diferente en hebreo. En hebreo la palabra mercader es Kenaán, significa humillado, Kenan, un hijo de Cam, también el país que habitaba, mercader Canaán. Mucha atención. Quiere decir que el Señor lo está comparando a un qué, a un cananeo. Mira qué interesante, qué diferente suena. Mercader, tienes en tu mano peso falso, que uno podría entender que está comparando a Efraín, que es corrupto, como aquellos paganos comerciantes que están en todas partes, ¿sí? Que están en las plazas buscando con un peso falso timarte, robarte, ¿sí? Y los compara en cierta forma como una ironía, una alegoría. El Señor está en este capítulo hablando de formas alegóricas, a través de parábolas, de historias, a través hasta de un tono tanto irónico, para ver si así llama su atención y les llama, son como cananeos, como los mercaderes que tienen en su mano peso falso y aman ustedes la opresión. Qué interesante porque el Señor el Señor les estaba pidiendo todo lo contrario. No solamente en unos versos anteriores el Señor les dijo en el verso 5 y 6 de Oseas 12, mas el Señor es Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. No confíes en las pesas, no confíes en las riquezas. Y realmente es terrible esta forma como el Señor peyorativamente les llama mercaderes, les llama cananeos. ¿Por qué? Porque ellos estaban llamados a ser un pueblo como diferente, pero al volverse idólatras, fornicarios, terminaron siendo indistinguibles a los comunes comerciantes de las plazas con sus pesos falsos que engañan por dinero, a pesar de que, como vimos, lo que Él les pide es misericordia y juicio. Y al no ser diferentes a los pueblos que estaban ante ellos, pues el Señor realmente cumpliría las profecías que anteriormente les había dicho, porque Él les dejó claro en Deuteronomio capítulo 7 y verso 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, creo que Deuteronomio 7:7 debería ser para nosotros un baluarte en nuestra mente. Decir, ¿por qué me eligió el Señor? Porque era inteligente, porque tenía dones, porque era un hombre que tenía muchos recursos. No, te eligió porque eras el más insignificante de todos los pueblos. Y justamente el verso siguiente dice, por eso te amó el Señor. Y quiso guardar el juramento a tus padres y te sacó de Egipto con mano poderosa, te rescató de la servidumbre. O sea, yo te conozco, yo sé de dónde te saqué, dice el Señor.
Por eso en el capítulo siguiente, Deuteronomio 8, dice en el verso 18, si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Parece que ya desde Deuteronomio, el Señor vio directamente el episodio de Oseas antes del exilio, donde ellos confiaban como en su mano, ¿no? No, yo tengo riquezas porque, bueno, yo soy ingeniero, porque yo soy médico, porque yo soy dueño de esta empresa, porque yo tengo este trabajo. Entonces, como yo tengo todas estas facultades, pues yo tengo el poder para hacer las riquezas. Cuando es el Señor quien nos la da, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz del Señor vuestro Dios. Parece que este amor está hablando, y el amor ha hablado desde tiempos de Deuteronomio, en tiempos de Oseas, y aún hasta nuestros tiempos. Pero parece que no prestamos atención a la voz del Señor nuestro Dios. Parece que la familiaridad arruina las relaciones. ¿Qué quiere decir, hermano Lincoln? Sí, cuando recién conocíamos a nuestra esposa era la princesa, la novia, la hermosa, y parece que los años de casado han terminado envolviendo que ella sea simplemente esta o la cual, o gorda, flaca, negra, blanca, ¿sí? Y nos hemos olvidado que es una hija de Dios, que es un especial tesoro para nosotros, como que la familiaridad fue quebrantando aquello que debe ser un baluarte en nuestro hogar, y es el respeto al escuchar a la voz de nuestra esposa. Pues lo mismo pasa con el Señor. Se acostumbraron tanto a tener su voz, a tener su presencia, a ser cuidados por Él, que lo menospreciaron. Me pregunto, ¿nosotros estaremos haciendo lo mismo? ¿Será que ya perdimos esa ilusión de, wow, entendí que era pecado, transgresión de la ley? Wow, ahora entendí lo que es volver a raíces hebreas de la fe. Wow, ahora entiendo todo esto. Y ya me acostumbré a escuchar la palabra. Y esto ya me lo sé, ya sé que hay que buscar al Strong, y ya sé cómo preparar un estudio bíblico. ¿Será que eso nos está pasando a nosotros? Porque debemos ser un pueblo diferente. Porque Él ya nos dijo, ustedes han sido insignificantes, más insignificantes, pero por ser un pueblo diferente los he elegido. Pero si ustedes se vuelven como las naciones, pues van a perecer. ¿Sí? La misión de Israel es ser ejemplo para las naciones, pero se volvieron tan comunes como ellas. Por eso, este apartado los condena. Oseas capítulo 12. Este amor sigue hablando. Verso 7. Mercader, cananeo eres, como el que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. 8. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riqueza para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y esto es lo que me gusta llamarlo a mí la gran ilusión, el espejismo de la falsa prosperidad. Algo que hasta en nuestros días vivimos, esta teología simplista. A los buenos les va bien, pues a los malos les va mal. Algo que vivimos por 42 capítulos en la vida de Job, que derribó esta afirmación, escuchen esto, demoníaca. Porque este evangelio de la prosperidad carnal solo ha provenido de una sola parte. Al único que puede predicar con seguridad de un evangelio de prosperidad económica es Satanás. O al menos así Mateo capítulo 4, en lo que me gusta llamar la provocación, ya que a Dios no puede ser tentado. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Se puede traducir también como la riqueza económica de ellos, el poder de ellos. Verso 9, y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que no se nos olvide. Esto que el Mesías desenmascaró, una predicación tan antigua como la serpiente, prosperidad financiera, gloria efímera, ¿sí? Dios no quiere para nosotros algo tan común como el oro o la plata, sino riquezas que son eternas. Hermano Lincoln, empieza a sonarme lo que hemos estudiado en Eclesiastés, empieza a sonarme lo que hemos estudiado acerca de las riquezas. Justamente David nos dice en el Salmo 119 y verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata.
Entonces, nunca olvidemos que el que ofrece oro, plata, riquezas, y viene y entregas a Jesús tu corazón, ha sido Satanás. El Señor como tal, la riqueza que tiene para darte, es su palabra, ¿sí? Es poder alcanzar riquezas que son eternas, que van más allá de nuestra comprensión. Porque esto es un amor que habla. Oseas capítulo 12 y verso 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. O sea, realmente profetizó en un tiempo de gran prosperidad, ¿sí? Pero con decadencia espiritual gravísima en Israel. Entonces, cuando las cosas están bien financieramente hablando, es difícil que las personas eh, crean que su sociedad o que su vida está en problemas. Por eso dice aquí, nadie hallará iniquidad en mí. Él tradujo que como me va bien económicamente, financieramente hablando, pues Dios está de acuerdo con mi vida. ¿Sí? Es como el hombre que es adúltero y dice, bueno, si no me descubre nadie, pues tal vez Dios está de acuerdo con esto. ¿Qué tal con el hombre que empieza tal vez a robar y piensa, bueno, si nadie me descubrió es porque Dios está conmigo? ¿No acaso aún los asesinos, no aún acaso los criminales tienen sus propios santos? ¿No tienen a sus dioses a muerte y a sus ídolos? Porque también piensan lo mismo, también piensa que tal vez está bien, por eso Dios no permitas que me alcance la policía, como hablan o oran muchos de estos asesinos. Entonces, qué importante para nosotros el entender que no podemos relacionar esto, porque si no veremos debajo del sol, veremos como veía Salomón, y podremos llegar a tener un grave error. Por eso Eclesiastés capítulo 2 y verso 26 dice, porque a la persona que le agrada, o sea, que le agrada el Señor, obviamente, esto de lo que habla, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Sabiduría, conocimiento y gozo, ¿sí? Mas el pecador le ha dado la tarea de recoger, amontonar, para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Estoy leyendo la versión LBLA. Entonces, familia, esto es fuerte porque ¿cuántas veces hemos pedido al revés? Señor, dame riquezas, dame esto, dame lo otro. Y el Señor quiere darte sabiduría, conocimiento y gozo. Entonces, cuando vemos a alguien que acumula y que sale a televisión y tiene miles de millones, nosotros, lejos de tener el deseo de vivir como ellos, debemos sentir compasión, de decir, este es un pecador a quien Dios le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. De hecho, estaba leyendo el otro día que uno de los fundadores de Facebook, Mark Zuckerberg, acabó de desheredar a sus hijos y dijo, no, cuando yo muera todo va a actividades benéficas. Sí, a mis hijos que no les quede nada, la educación es suficiente. Sí, y tanto recoger y tantas cosas para qué. Veía que el creador de Tesla, Elon Musk, uno de los hombres más ricos, si no es el más rico de todo el mundo, eh, de hecho, su propio hijo quiere cambiarse el apellido. O sea, tiene tal aborrecimiento hacia su padre que no quiere llevar ni su apellido. Entonces, todo esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Y por qué a mí me gusta mucho este aspecto? Porque definitivamente es como lo venido estudiando. De hecho, Salmos 1 habla y nos muestra que aquel que es superficial se va tras el viento, ¿sí? Salmos capítulo 1, verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que se los lleva el viento, que va tras el viento, así como estamos viendo en Eclesiastés. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces ustedes se acuerdan que ya hemos estudiado este tema, cómo se tomaba el trigo entre las manos, muchas veces se separaba lo que era el grano, en otros lugares se coloca en un piso, se amarra una novilla, tiene un molino y ahí va como separando al trigo. ¿Sí? Se coloca en este lugar y luego con unos trinches, con esta especie de hoz, se levanta a los cielos y se colocan estos lugares o estas eras en lugares altos. Viene el viento, cae por su peso el trigo, el grano, y la hojarasca, la cáscara, ¿sí? La envoltura, la paja, ¿sí? Que no tiene peso, es la que se lleva el viento.
Y nos gusta porque a Salmos 1 hace la diferencia entre el justo y el injusto. Sí, esta poesía hebrea siempre, que no tiene que ver con ritmos ni con rimas, sino con contraste. Que el justo tiene peso, mientras que el injusto pues es superfluo, es superficial, no tiene peso. Y a veces queremos hacer distinción entre ellos dos, ¿sí? De quién es bueno y quién es malo. Pero ciertamente, muchas veces, nosotros mismos somos muy buenas parte de los dos. ¿Sí? Y como que tenemos que irnos desprendiendo de ese viejo hombre, o al menos así lo dice Segunda de Corintios, exhortándonos a tener aquel peso que necesitamos. Capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, va saliendo la hojarasca, ¿sí? El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué? Mano Lincoln, usted me está diciendo que las dificultades que estoy pasando para llegar a fin de mes, el hecho de vivir siempre con lo justo, estos a veces conflictos en los cuales mi carácter tiene que formarse delante de mi esposa y delante de mis hijos, ¿es lo que me está dando peso? Justamente, es lo que hace fuerte a un árbol y son los fuertes vientos lo que hacen que sus ramas se mantengan firmes. A diferencia de los árboles que no han recibido esto, como en aquel experimento en la cual una ciudad fue envuelta en un domo de cristal. Y fue increíble porque en cuanto se quitó el domo de cristal, los árboles empezaron a caerse. Nunca habían echado fuertes raíces. Verso 18 de 2 Corintios capítulo 4. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si ustedes conocen aquella frase que es una de mis favoritas, que no existe mayor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas que no son eternas. Sí, el Señor va a pesarnos y no lo hará por las posesiones que tenemos, sino por cuánto hayamos puesto en servicio para Él. Eso es lo que el Señor nos va realmente a pedir a cuentas a nosotros. De hecho, es una forma como el Señor se presenta delante de las personas, pesándolas. Ustedes se acuerdan de la historia de Babilonia, como Jeremías había profetizado que llegaría hasta el nieto del reinado de Babilonia, primero con Nabucodonosor, luego con su hijo Nabonido y finalmente con Belsasar, con el Junior, quien hizo una fiesta con 1000 de sus príncipes, con prostitutas, con concubinas, alcohol, excesos, comida, glotonerías, ¿sí? Y el Señor fue y lo juzgó. ¿Por qué? Porque tomó hasta de lo sagrado, de los vasos de oro que eran del templo. Y le dice en Daniel capítulo 5, verso 27, el famoso Mene Mene Tekel Uparsin, y ha sido pesado y ha sido en balanza hallado falto. O sea, el Señor te pesó y eres como la hojarasca, ¿sí? Eres como la hojarasca que se la lleva el viento, como el hombre de Eclesiastés que es llevado tras el viento, pues así será aquel que su vida la dedica a esto. ¡Wow! Qué bueno que este amor habla. Qué bueno que este es el amor que habla. Verso 9, porque yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Sí? Efraín, Israel, podrá decir que está todo perfecto, ¿no? Como él decía, pero nadie puede encontrar iniquidad, mira que me está yendo económicamente y financieramente, estoy perfecto, ¿sí? eh, Sus ojos llenos de envanecimiento, de falsa prosperidad, pero el Señor le dice, a mí no me engañas. Yo soy el Señor, yo soy tu hacedor, como le dijo a la iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico, tú dices que no tienes necesidad de nada, pero ¿sabes qué? Eres pobre, necio, desnudo y no vales nada. Compra de mí, oro fino, vístete de mí. ¿Sí? Ahora aquí hay algo tremendo con respecto a esto, porque le dice, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Si ustedes buscan los comentarios bastante pobres, de hecho, que existe sobre Oseas, no es un libro de que se busque tener comentarios bíblicos, pero a mí me llamó la atención que hay muchos eruditos que interpretan esto como un castigo. O sea, el morar en tiendas como en los días de la fiesta vienen de estos comentarios obviamente cristianos que han desechado las festividades del Señor
y que, bueno, son coherentes con esta doctrina de reemplazo y con eliminar la Torá del Señor. Sin embargo, el Señor, que es clemente y misericordioso, ese esposo amoroso que hemos conocido a través del Cantar de los Cantares, que hemos visto a través del libro de Oseas, que aunque amoroso también justo, que sabe castigar, claro, eso también lo hemos aprendido, pero creo que esto simplemente es ir más allá de la ira pura, de la condena, porque clemente y compasivo es el Señor. Yo creo que aquí podemos ver un destello de este plan de restauración que esperamos aún hasta nuestros días. ¿O acaso cuál es la festividad que todos estamos pendientes acá? Obviamente, de las festividades que quedan, Yom Kippur, Yom Teruah y Sukkot, ¿cuál estás esperando? ¿Cuáles estamos esperando? Porque las primeras ya se cumplieron en la figura del Mesías. ¿Sí? ¿Quién de los que está aquí está anhelando Yom Teruah o Yom Kippur? Los 10 días de tribulación, dice que los cielos son conmovidos, que las estrellas se caen, que la luna no va a dar. La luna no va a dar. Ay, qué emoción, 10 días. Dice la palabra que si no fuera por los escogidos, nadie sobreviviría. O sea, creo firmemente que lo que estamos esperando es Sukkot, es volver a esto, ¿sí? Yo creo que este es un guiño a esa promesa de restauración que tiene para Israel, ¿sí? Porque creo que el Señor jamás usaría una festividad de Él como una forma de castigo. Eso lo hace el mundo, eso lo piensa la teología del reemplazo, pero no el Señor. Creo firmemente que este apartado habla de restauración. ¿Sí? Ahora, algunos me podrían decir, hermano Lincoln, ¿y cómo hay tanto contraste entre un verso y el otro? Y bueno, querido hermano, eso es poesía hebrea, es lo que para la mente hebrea significa, ¿sí? No es el ritmo y las rimas que estamos acostumbrados, es ver el contraste de un verso con el otro, mientras que ellos se apartan, mientras que ellos dicen, yo me iré a los ídolos, el Señor hace un contraste y aún detrás de ese juicio hay la esperanza de restauración. Él prometió de una forma firme, pero tan romántica, cómo volvería y cómo atraería el corazón de su esposa Israel a este lugar, a las tiendas. Algunos dicen, no, hermano Lincoln, yo creo que simplemente está hablando de que tenían casas adornadas y como sus casas eran lindas, ahora van a vivir en tiendas, como vivían en el desierto. Pero no podemos tomar eso como castigo. ¿O acaso vivir con el Señor es un castigo? ¿O acaso no es mejor un desierto que un paraíso lejos de Él? Mejor es vivir en el desierto con el Señor, en medio de la dificultad. Ahora que estoy por volver por salir de la Argentina, tengo ese temor de, bueno, estoy acá y estudiando, trabajando, pagando la universidad, con mis hijos pequeños, viviendo en un departamento tan pequeño, pero ¿sabes qué? Me siento tan contenido. Este desierto, estando en el exilio, fuera de esa patria natural, entre comillas, de la que pertenezco, pero he sido feliz, he sido contento en esta tienda donde vivo, que no es mía, es simplemente temporaria. Por eso creo que la prosperidad es el lugar más peligroso en el cual nosotros podemos permanecer. Él prometió, para mí esto es una promesa de restauración. Como lo dijo en Oseas capítulo 2 y verso 14, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No dice la voy a llevar al desierto y la castigaré allí y ahí en el desierto la haré vivir en tiendas. ¿Se dan cuenta? Esto simplemente es un guiño, es un remés de lo que está hablando aquí. Él nos va a llevar al desierto. ¿Qué es el desierto? El exilio, las naciones, y hablará a nuestro corazón. Y yo pensaba tanto en esto. Yo pensaba en cómo mis padres aborrecieron tanto al Señor, cómo se fueron tras ídolos. Y bendito sea el Señor que nos atrajo acá desde la Argentina hasta el norte, hasta México, desde Australia al este como hasta Ecuador, a lo más oeste, de los 4 puntos de la tierra, nos llevó a la dispersión. Y ahí ha estado hablando nuestro corazón, como el día de hoy. Y le daré sus viñas desde allí. Vieron que está lleno de parábolas acerca de la viña, toda la escritura. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Y a mí me encanta porque muchas veces cuando estamos en las festividades, como en las de Sukkot, y todos cantamos, cuando el Señor hiciere volver la cautiva, y veo a la gente cantando, y los veo como cuando el Señor nos sacó de Egipto, echó a la mar, quien nos perseguía, jineteaba,
Claro, y es como recordando cuando nuestros padres salieron, pero esta vez sin adulterios, esta vez sin los baales en nuestra boca. Por eso dice en el verso 16, en aquel tiempo dice el Señor, me llamarás Ishi, marido, amado mío, y nunca más me llamarás Baali, que quiere decir un señor, pero un señor distante, no como la sumisión hermosa con la que, por ejemplo, Sara se refería a su esposo, cuando le decía, mi señor, sino como algo simplemente distante. Verso siguiente, 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y yo pensaba en todos los ídolos que son Baal. Yo pensaba en cómo el Señor se dio el tiempo de quitar de mi boca eso que heredado de mi familia, el adulterio, la pornografía, el alcohol, las drogas, los juegos de azar. Y el Señor fue sacando de nuestras bocas y sobre todo de la mía la mentira. Vengo de un linaje básicamente de comerciantes, de oradores, de gente que con sus bocas se engañan y ahí está su ganancia. Y como el Señor a través de su palabra, aún de la misma profesión que ejerzo, fue quitando de mi boca todos esos baales, todos esos dioses, todos esos ídolos. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y me encanta porque en el estudio de justamente de Salmos capítulo 1 veíamos que meditar en su ley, meditar en su palabra, no solamente tenía que ver con rumiar como el acto de masticar, sino que aún se traduce algunas veces como el ronroneo de un cachorro de león que se siente seguro, que está contento, que está tranquilo, que se siente que podrá venir quien sea, pero el Señor es su guardador. Te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Por qué creo que el aludir esto que ya estudiamos en Oseas capítulo 2 va perfecto, aún en medio del acto más alto de paganismo y de adulterio, que es el Señor presentándose, en el contexto del que hablamos, en una festividad pagana de fertilidad, que es donde se presenta Oseas? Porque también en el capítulo 2 el Señor le hace esta promesa a la figura de Gomer en medio de su adulterio, en medio de su abandono y yéndose con sus amantes, dejándole hijos que Oseas no tiene ni idea si son hijos suyos o no, por eso pone los nombres que les pone, pero aún así le da una promesa de restauración. Es lo mismo que está pasando en el capítulo 12. Hermano Lincoln, este amor no se cansa de hablar. Oseas capítulo 12, verso 9. Pero yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Y sí que hemos visto historias. ¿O no, caballeros? ¿Recuerdan todo lo que hemos visto? La cantidad de historias que este libro nos ha traído ha sido una cosa tremenda, ¿sí? Historias, parábolas, alegorías, ¿para qué? Para hacer entender a Israel. ¿Quién me señala una de las historias, por ejemplo, que hemos visto? ¿Sí? Pueden escribir en el chat. ¿Cuál fue de todas las historias que hemos visto la que más les impactó? Porque hemos visto un montón. ¿Qué tal la más importante de todas? ¿Qué tal la más obvia? ¿Qué tal es la alegoría, la parábola más impactante? La del mismo profeta. La del mismo profeta, su vida fue una parábola, fue una historia, fue una alegoría del amor que Dios tenía para con Israel. Y le pide a este hombre, Oseas, Oshiach, una de las raíces del nombre Yeshua, de Dios salva, porque Dios quería tomar la figura de este hombre, de Oseas, e Israel la figura de Gomer, de esta prostituta. Y Dios quería ejemplificar en Oseas y en Gomer, la mujer con la que pidió casarse, el amor que siente por Israel, que a pesar de que continuamente éste se va y le deja por sus amantes, pues Dios siempre le ama. Y a pesar de que este pueblo se iba tras sus ídolos, pues el Señor anhelaba su restauración, porque sabía que el mal, que el fin de estos ídolos es el mismo que tenía para Gomer: esclavitud, presa de aún de estas vanas pasiones. Y en ese momento, cuando ella pensó, iré, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora, va él y la compra como esclava para redimirla como esposa.
Dios pudo haber hecho lo mismo conmigo y no lo hizo. No me compró como un esclavo. Me devolvió mi identidad y me dio integridad a mis palabras. Qué ejemplo de varón que nos da para nosotros, caballeros. Es que este es un amor sin excusas. Este es un amor que habla. Y resulta que así como la amó cuando la conoció por primera vez, pasado en años y con blancos sus cabellos, volvería a amarla otra vez, tanto como se lo prometió en Oseas capítulo 2, como se lo está prometiendo ahora en Oseas capítulo 12. Wow. Y si no fuese suficiente ya esta historia de amor, ¿qué tal cuando nos hablaba de la viña y citaba tantas otras profecías? Isaías capítulo 5 y verso 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y también está llena de estas comparaciones con una viña que va y que la cuida. ¿Qué tal tantas historias como nos ha dado este libro, como alegorías al hijo pródigo, que también, al igual que Gomer, dijo: iré, ¿por qué estoy acá? Así como a Gomer decía, me fue mejor con mi primer marido, también él decía: ¿qué hago acá? Teniendo hambre, no me dejan comer, pero ni la comida de los cerdos, y cuántos asalariados en la casa de mi padre tienen pan de sobra. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Qué tal esta historia maravillosa en la cual el Dios habló a nuestro corazón con la historia de aquel barquito, que aquel niño hizo, pero que se perdió y que luego hizo de todo para volverlo a comprar a quien se lo había encontrado y lo tenía simplemente a la venta? Claro que sí, Oscar Arciga. Esa frase que cuando este niño, luego de haber hecho este barco y este barco haberse perdido y encontrarlo en la juguetería, volver a comprarlo y haberle dicho al barquito: barquito, ahora eres dos veces mío, una porque te hice y otra porque te compré. Y nos caló el corazón, porque entendimos que éramos nosotros. ¿Y qué está la última de las alegorías, de las profecías, de las parábolas? En la vida, por ejemplo, de Jacob, el entender de que aún el Señor por toda una noche, este símbolo de dispersión, símbolo del exilio, ha estado hablando y hablando nuestro corazón hasta que se ve forzado por nosotros mismos a herir nuestro muslo, a que entendamos que Él es quien reina y no nuestras propias fuerzas, no nuestra mano, como dice Oseas. No, es que es mi mano la que ha dado todo esto para hacerlo. No, ha sido tu buena voluntad, Señor. Hermano Lincoln, ahora que hacemos toda esta recapitulación, el Señor sí que ha hablado. ¿Y sabes qué? El Señor sigue hablando a nuestros corazones. Después de haber visto todo este recorrido, como cita el profeta, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas, ¿Israel sigue sin escuchar? La respuesta parece sencilla. Sí, sigue sin escuchar. Israel no escucha, pero nosotros, siendo Israel, caballeros, esta es la pregunta: ¿seguimos sin escuchar hasta el día de hoy? Hermano, yo estoy escuchando, porque recuerda que escuchar en el contexto hebreo no es el contexto occidental. No es que el día de hoy oí esta palabra y me mandé la mía al día siguiente y seguí siendo el mismo hombre con mi esposa y seguí siendo un hombre de doble ánimo el día lunes, y el martes de la misma boca que sale bendición salió maldición para quejarme delante de mi esposa. Del mismo pensamiento que se deleita en las maravillas del Señor, luego estuvimos pensando en lo que no era bueno, no era agradable y no era perfecto. Realmente hemos escuchado, porque Shema quiere decir escuchar y poner por obra. Escuchar y poner por obra. ¿Cuántas historias más? ¿Cuántas parábolas más? ¿Cuánto derroche más de amor estamos esperando para volvernos al Señor? Buscadlo ahora mientras puede ser hallado. Ahora el Señor está hablando, pues es momento de oír su voz, porque este amor está hablando. Oseas, capítulo 12, el amor que habla. Verso 11, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. ¿Sí? Y cuando tú hacías todos estos surcos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del barbecho? Cuando uno limpiaba el campo, la tierra, la era, pues uno se iba encontrando con raíces secas, o se iba encontrando con piedra o con basura. ¿Y uno qué hacía? Los ponía en los surcos del campo y los amontonaba para que luego se lo llevaran y quemaran todo eso. Pues comparado a eso son los ídolos.
Y a mí me encanta porque realmente este amor que habla en este apartado, habla. Y ahora ya no solamente son parábolas, ahora no solamente tiene que ver historias, alegorías, ahora hay ironía en las palabras del Señor. Él dice, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido. O sea, él se está preguntando y está respondiendo porque es una pregunta retórica, no es para que alguien la responda. Es como que yo les diga a ustedes, ¿es Las Vegas la ciudad del pecado? Claro que sí, obvio, es la ciudad del pecado. Pues el Señor dice lo mismo, es Galaad, iniquidad, ciertamente vanidad ha sido. Y esta es la región de Galaad, una región montañosa, rocosa. De hecho, eso es lo que significa Galaad, significa algo rocoso, que está al norte de Israel, en la región de Manasés, ¿sí? Que está en este momento sumergido en una terrible idolatría, ¿sí? Y realmente a mí me llama la atención porque justamente, no sé si ustedes se acuerdan, pero esta Galaad viene de la palabra Galet. Galet significa como un testimonio. Cuando uno, por ejemplo, pone los montículos de piedra, como cuando el Señor, por ejemplo, los hizo pasar por el Jordán y agarraron cada una de las piedras como las 12 tribus de Israel, eso es un Galet. Sí, eso es un testimonio. Entonces, Galaad también tiene su nombre por el Galet. ¿Qué testimonio pasó allí? Pues allí pasó, ¿se acuerdan cuando venía escapando Jacob? Y nuevamente venimos al tema de Jacob, el tema de hacer todo a su manera, de huir, de confrontar, de engañar. Se escapó a escondidas de su suegro. Sí, y dice que su suegro vino, y ¿se acuerdan por qué vino específicamente él? ¿Se acuerdan? Por los ídolos, exactamente. Labán venía buscando a sus ídolos. Dice que Raquel, wow, tremenda Raquel, idólatra, venía y lo escondió. Entonces él viene y busca y se armó un lío bárbaro y al descubrir que no estaban, que su propia hija es también una engañadora, ¿sí? Él le dice, ¿sabes qué? No peleemos más, estos son mis hijos, son mi familia también, vamos a hacer esto, Galet. Vamos a hacer pacto, que quede testimonio, que quede un monumento, que quede un montículo de piedras, de algo rocoso aquí, como testimonio de que hay paz entre nosotros. Entonces este lugar, sí, que es un lugar de paz, un lugar de reconciliación, ahora es terrible lugar de idolatría, ¿sí? Gilgal, por ejemplo, ¿qué te parece Gilgal? Gilgal es un lugar que debió ser un lugar de testimonio. No sé si ustedes se acuerdan, Gilgal, de hecho, cuando uno habla no sé si ustedes se acuerdan de esa palabra, eh, de hecho, Galal, también Galut, por ejemplo, ¿se acuerdan? El It Galut, cuando uno habla del Apocalipsis, habla de la dispersión, habla del círculo de la tierra, por eso la palabra Gilgal significa eso, como un círculo de piedra, ¿está bien? Ustedes se acuerdan cuando Josué pasó el Jordán, ¿sí? Cuando Josué pasa el Jordán en Josué capítulo 4, él restauró ese pacto, el pacto de la milá, ¿sí? De la circuncisión, y coloca esto como un testimonio de que habían hecho ahí pacto con Dios. Yo quise buscar, para que ustedes relacionaran y nunca más olvidaran Gilgal, y busqué el monumento. Esta es una foto de un dron del monumento de Gilgal. Entonces vean ustedes cómo está. Literal, ¿qué es? Un círculo de piedras. Es, como dice la palabra, es la imagen. ¿Está bien? Entonces, este lugar que debe ser para nosotros como nuevamente, es lo mismo que estamos hablando, debe ser un galet, debe ser como un monumento, debe ser como un montículo, debe ser como un testimonio de que allí pues dejaron de ser paganos. Allí dejaron la idolatría, allí dejaron de servir a sus propios dioses, allí quitaron aún de su carne esa orlá, ese prepucio, ese símbolo de pecado, lo dejaron allí. ¡Wow! Todo habla de lo mismo. Y en este mismo lugar, que debió ser un pacto con Dios, así como Galaad un pacto de Shalom, y aquí debe ser un pacto de obediencia, también se hizo terrible lugar de asentamiento pagano. No solamente Oseas lo dice. Vean ustedes, Amós capítulo 4, verso 4, dice lo mismo. Que este lugar era un lugar de terrible idolatría. Pero el Señor sigue hablando. Oseas capítulo 12 y verso 12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Vean ustedes como nuevamente ese contraste del que venimos hablando en la poesía bíblica. De repente está hablando de cómo es terrible Galaad, cómo es terrible Gilgal, que es Israel. Es tierra de Israel y es terrible idolatría. Y ahora te dice Jacob se fue de allí. ¿Por qué Jacob se fue de allí? Porque había cananeos. Sí, de hecho me acuerdo que la esposa
de su padre, sea su madre Rebeca, sufría mucho por las mujeres cananeas, por las hititas con las que se había casado su hijo Esaú. Y le dijo, por favor, que no se quede acá en esta zona, porque están las cananeas, que vaya a buscar tierra de Arán, una mujer que tenga otro corazón, un corazón agradable a Dios. Hermano Lincoln, pero es verdad, porque también le llamó cananeos a los efraimitas. También le dijo a Efraín, tú eres mercader, eres cananeo. Como todo va de la mano. Aquí Oseas va a ser una conexión entre el exilio venidero de Israel, que ya está profetizado en Oseas, y el exilio de Jacob, cuando él huyó de Saúl, ¿no? Con su tío Labán a este lugar de Siria, ¿no? O al menos eso es lo que parece. ¿Cuántos están de acuerdo en esto, no? De que la historia de por qué él se fue es porque huía de Saúl. ¿Alguno lo escuchó eso? Sí, lo escuchamos, perfecto. Pero quiero mostrarles que la Biblia dice algo un poco diferente. ¿Sí? Aquí la Biblia dice algo diferente que a mí me impactó y no sé si alguien lo había visto antes, yo no. Génesis capítulo 28 comenta cómo él va desde Beersheba hasta Aram. Verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Hermano Lincoln pregunta, sí, pero esta no es la bendición. La bendición fue en capítulos anteriores, cuando se la robó, ¿se acuerdan? Sí, pero mira lo que dice acá. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, acá de las cananeas. Levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y tomarás allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Qué? Hermano Lincoln, usted me está diciendo que después de él robar la bendición, él permaneció allí, ¿sí? Y luego de eso lo volvió a bendecir, sí. O sea que hasta este punto Isaac se dio cuenta que lo que había hecho Jacob, que lo que había aparentemente lucubrado su madre Rebeca, provino de Dios cuando le dijo, dos naciones hay en tu vientre, el mayor va a ser quien sirva a aquel que es menor. Esaú debe servir a Jacob. Por eso sigue diciendo en el verso siguiente, 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Hermano Lincoln, pero justo usted pone una foto de cuando el momento que lo engañó, que se cubrió con pieles para que simulara ser Esaú. Sí, pero le vuelve a dar esta bendición otra vez. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió en la mente de Isaac para que ahora sí lo bendiga públicamente sin engaños? Pues lo va a seguir diciendo en el verso siguiente. En el verso 6, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram. ¡Wow! Ya no fue a escondidas. Hermano Lincoln, entonces el relato que él salió huyendo inmediatamente después no es tan certero. Sí huyó de él, como lo vamos a ver más adelante. Pero mira este acontecimiento que hubo en medio. Ve a su padre bendecirlo de frente a él, enviarlo a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Entonces, ¿por qué ahora hay este trato diferente de Isaac con Jacob? Por lo que sigue diciendo. Verso 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Sí, le está diciendo que se vaya a Padán Aram. ¿Ustedes qué harían si escuchan que su padre da un buen consejo a otra persona? Pues lo tomaría, hermano Lincoln. ¿No se ha llenado la Biblia de consejos a otros hombres y los estamos tomando nosotros? ¿No es acaso prudente el que escucha consejo y alcanza sabiduría? Pero dice así, 9, y se fue Saúl a Ismael. Tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea que cada vez que vemos un hombre que es polígamo, vemos que es un hombre pagano. De hecho, si ustedes van unos capítulos antes, ustedes van a ver cómo Rebeca le dice a Isaac, a su esposo, estas nueras hititas me están amargando la vida. ¿Sí? Y hay una parte que me encanta, y en la LBLA dice algo así como, si Jacob se casa con una de estas hititas, con una de este país cananeo, más me vale morirme. Eso le decía a Rebeca. Tenía un problema gravísimo con las nueras que tenía, que eran todas paganas. Parece que realmente Esaú era un fornicario, era como lo dice el libro también de los Hechos, de los Hebreos, cuando habla que tenía un corazón realmente apartado del Señor.
Porque si tu padre está dando un consejo, es que no me lo dio a mí. La ley del Señor está en su delicia y medita en él de día y noche. Hermano, eso le dijo el Señor a David. Yo no soy David, yo soy Juan Pérez. Yo no soy israelita, yo vivo en América Latina. Y así estamos, escuchando un buen consejo, viendo el dolor que le causa a los padres. Por eso cambió la actitud de Isaac con Jacob. ¿Te das cuenta? Porque Saúl realmente era un profano. Oseas capítulo 12, el amor que habla, verso 13. Y por un profeta, el Señor hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él sangre que ha derramado. Y su Señor le pagará por su oprobio. Y le va a pagar con la dispersión. Le va a pagar de la misma manera. Recordemos que el castigar a un hijo es característica que lo es. Solo no se castiga a los bastardos, ¿sí? El hijo pródigo, por ejemplo. ¿Tú crees que el padre no sabía lo que le iba a pasar? Pero entendió que era necesario dejarlo que él cosechara sus frutos, ¿sí? Y que reciba el pago por su oprobio. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es en el verso 13. Le dice, y por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Qué quiere decir esto? Solo por uno, por un hombre dispuesto, caballeros, por un hombre que realmente buscase al Señor. Todo un pueblo podría ser guiado y podría ser guardado. Mi pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a ser ese hombre en tu hogar? ¿Tú estarías a ser dispuesto, tal vez el único referente en tu familia que realmente busca al Señor? Es que mi padre, es que mis tíos, es que mi línea familiar. Una vez se me dijo una señora que lo dijo con cierto desdén, pero yo lo entendí más bien con cierto dolor. Ella me miró y me dijo, usted es Mendoza, usted será igual que todos los suyos, usted será igual que su padre, ¿sí? Fornicario, adúltero, idólatra, usted es igual que su padre. Y a mí me ofendió. Me ofendió y me di cuenta de que había una condenación sobre mí. Tal vez la misma que hay sobre sus familias, la misma que te han dicho, tal vez a ti también. Pero tan solo un hombre dispuesto puede cortar una cadena de destrucción, puede decir, hasta aquí llegó, no más, no hay más, no llega más maldición a mi casa. Y a veces esto, ¿cómo lo haremos, hermano Lincoln? Porque este amor que habla, ¿qué nos quiere enseñar hoy? Quiere que entiendas que lo único que necesitas es fe. Y la fe ya te fue dada una medida de fe, una medida de obediencia, una medida de confianza, una medida de lo que tú entiendas como tal. Unos dicen fe es fidelidad a lo que está escrito, otros dicen no, fe es la fe del Señor, o sea, creer que el Señor, pues bueno, puede ser también ambas cosas. Creer en el Señor, creer en que Él es fiel, que Él es justo, que la buena obra que empezó en mí la terminará. Y también que me dará la fidelidad para observar sus mandamientos. Por eso quiero terminar con uno de los pasajes que realmente me cautivó el corazón y que creo que habla muy bien de este profeta que hizo subir a Israel de Egipto y por este profeta fue guardado. Uno de mis apartados favoritos, Hebreos capítulo 11 y verso 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo en mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz.
Por la fe, ¿qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor, para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Un solo hombre en cada una de estas historias fue necesario. En este amor que nos habla a través de profecías, de parábolas, de historias, también termina a través de estos hombres, a través de la escritura. Este paseo de la fama de la Biblia, del libro de Hebreos. Hombres que han padecido, que han sufrido, que han decidido ponerse en la brecha, que entendieron que el amor es un amor que desafía, pero decidieron ir para adelante y no volver para atrás. Hermano Lincoln, yo tengo el deseo de ser así. Yo tengo deseo de ser este tipo de hombre, de ser el hombre de Salmo 1, de ser un hombre diferente para mi familia. Yo quiero detener la cadena destructiva que está asediando a mi familia desde generaciones. Pero es que esto es enorme, porque esto es un amor que desafía. Pero es un amor que constantemente habla en nuestras vidas, que constantemente quiere cuidarnos, que quiere buscarnos, que constantemente muestra que no estamos solos y que por la fe, por la confianza en el Señor, y esa confianza traducida en la fidelidad a la palabra de Dios, es lo único que finalmente nosotros necesitamos. Caballeros, es mi anhelo que no seamos como Israel, que continuamente despreció la voz del Señor, que le habló el profeta Oseas en un momento de aparente prosperidad y no escucharon. Quiero decirles que estamos en la misma posición en estos momentos. Hoy el Señor está hablando a través del profeta Oseas. Mi pregunta es, ¿lo escucharás? ¿Lo escucharemos? ¿O simplemente nos gusta un poco el conocer algo de la historia, pero no estamos dando nuestro corazón verdaderamente al Señor? ¿Cómo sabremos que lo estaremos haciendo bien? ¿Porque me sabré los versículos? ¿Porque ahora conozco un poco del hebreo? ¿Porque conozco de exégesis? No, es porque estoy siendo un hombre diferente con mi esposa, porque estoy siendo más comprensivo con mis hijos, porque estoy siendo más íntegro en mis finanzas, porque estoy siendo perfeccionado aún con mi trato a los demás. Porque recuerden que el Evangelio no se trata de palabras, sino de poder de Dios, de testimonio delante de los demás, para poder hablar de que aún y para siempre existe rey en Israel. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.